no habla castellano, habla inglés. Good morning. Oye, se incorporó, ¿verdad? Ya se puso su casa. Ahí está, bueno, pues gracias a Dios porque nos ha concedido la oportunidad de volver a estar aquí enfrente para compartir lo que el Señor nos ha dado. Y pues viendo lo que el Señor nos ha hablado desde que comenzó, más bien desde que terminó el año, algo nos compartía acerca de no poner los ojos en el hombre, ¿verdad? En el mundo y en otras cosas. José Luis nos hablaba acerca de Hechos 3, la tibieza de la iglesia cristiana hoy en día. Nico nos compartía acerca de volver a las sendas antiguas, aquel grupo de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que no hicieron otra cosa más que hablar de Jesucristo, y no solamente lo hablaban, sino que su vida reflejaba la palabra del Señor Jesús. Igual Juanito casi nos hablaba de velar y orar, ¿verdad? Que la verdad no es común que velemos y oremos. Y también José Luis nos hablaba acerca de Juan 10, ¿verdad? Acerca de los falsos profetas y falsos maestros. Y pues hoy el Señor tiene una palabra hermosa. Póngase su casco, le sugiero. Acompáñenme por favor allí en el segundo libro de Samuel, como introducción nada más. Vamos a ver ahí en el capítulo 23, unos textos nada más. Ahí el título que ustedes tienen es Los valientes de David, ¿verdad? Casi la mayoría de las guías tienen ese título, Los valientes de David, ¿verdad? Dice el verso 10, Este se levantó y dio a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Este hombre valiente de David, una lucha impresionante que tuvo en aquel campo de lentejas, ¿verdad? Un hombre valiente de David que duró varias horas en una lucha tremenda y la espada se le pegó a su mano, ¿verdad? Y el título de esta predicación se llama ¿Por qué pierdo mis batallas? Si le está apuntando, apúntale. ¿Por qué pierdo mis batallas? Si ya Jesús nos ha dado la victoria, y Él dice que el siervo de Él tenemos que vivir de victoria en victoria. Pero ¿por qué perdemos las batallas? Este hombre estaba en un campo de lentejas, y te pregunto, ¿cuál es tu campo de batalla que estás luchando y que estás perdiendo? Vamos a ver algunos campos de batalla conforme a la palabra de Dios, que todos los seres humanos luchamos, aún el Hijo de Dios, aún el cristiano, lucha, una lucha constante, día y noche, hermano. Pero, ¿por qué pierdo la batalla? ¿Por qué las pierdo? Vamos a ir al Evangelio. Este texto que le dimos, aparte vamos a volver ayer, en el que estamos viendo el segundo libro de Samuel, 23, póngale un dedito, porque vamos a volver ahí. Aquí en Marcos 7 vamos a ver algunos tipos de batalla o de lucha. ¿Quién tiene luchas en su casa? Fíjense que me di cuenta que desde que yo nací, antes de nacer, tenía una lucha en mi casa. Mi hermana mayor se llama María de la Luz y le hicimos lucha de cariño.
y siempre estuvo ahí en la lucha. Mi hermana siempre estuvo ahí con nosotros. Mi hermana se llamaba María de la Luz y le decíamos de cariño Lucha. Y siempre estaba ahí con nosotros. Una lucha que siempre estaba ahí. Ok, vamos a ver unos campos de batalla y ojalá te identifiques en qué campo de batalla estás. ¿Sí? Dice Marcos 7. ¿Ya estamos ahí? Verso 21 y 22. Yo solo leo, usted me sigue. Antes de decirles esto, estaba yo un día con un cliente en el negocio haciéndole un cóctel que yo voy a pedir y pasa una chamaca muy hermosa y ese amigo, él decía que es cristiano y me dice, ya ve amigo, ¿por qué peca el hombre? Por culpa de la mujer. Mire sus piernotas, mire qué escote. ¿Será cierto esto? ¿En dónde está la lucha? Vamos a ver dónde está la lucha. No es de la mujer, porque siempre le echamos la culpa a la mujer. ¿Quién tuvo la culpa en Génesis? No, hombre. ¿No fue el hombre que se descuidó? ¿No fue el hombre que perdió de vista a su mujer? Y siempre le echamos la culpa a la mujer. Es que tú fuiste. Se enferman los niños y tú fuiste. ¿No? No están buenos los frijoles y tú fuiste. Ok, campos de batalla, donde luchamos todos los días y ojalá te identifiques. Yo pienso que sí, porque aquí no hay supercristianos. Todos estamos expuestos a una batalla, pero para ganar la batalla necesitamos saber quién es el contrincante. ¿Sí? Mateo 7 dice, porque de dentro del corazón, ¿de dónde? ¿Y en dónde queda el diablo aquí? Porque siempre también echamos o es a la mujer o es al diablo, ¿verdad? Siempre echamos la culpa a la mujer o al diablo, ¿verdad? Cualquiera de los dos es. ¿Por qué? Porque dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Primero. Segundo, adulterios, otro campo de batalla. Tercero, otro campo de batalla. Cuarto, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez, y sobre esto también le agregamos el desánimo. ¿Por qué en estos campos de batalla siempre salimos derrotados? ¿Sabías que podemos estar cometiendo adulterio sin tener una relación sexual? ¿Cómo es esto? Ya sé que el Señor Jesús dice, ¿verdad?, que si yo codicio, ya pequé. Pero también puedo cometer adulterio si yo adultero el mandamiento de Dios que Él me da. Cambio su esencia, ya estoy adulterando. Si no oro, estoy pecando. Si no amo a mi esposa, estoy pecando. ¿Sí? Si me dejo de congregar, porque dice aquí, ¿verdad?, un mandamiento, no te dejes de congregar, es un pecado. Pero esos campos de batalla, le decíamos hoy que no, le agregamos el desánimo. ¿Por qué a veces ya no queremos venir a la iglesia hoy? Porque a veces es más pesado pararme temprano y venir a la iglesia a adorar al Señor. ¿Nunca te has preguntado por qué? Sí, ya sé que estoy diciendo, es que el menú está muy bueno, la cama está bien rica, una lucha que tengo yo con mi sábana, híjole, ahí me quedo en la sábana. Si estamos conscientes de que todos estos campos de batalla están en tu vida, no sé qué tipo de lucha estás viviendo, no lo sé. Pero la peor lucha que tiene el ser humano, aparte de esto, vamos a leerlo aquí mismo en Mateo 7, desde el verso 1. Y te vas a dar cuenta que esta lucha ni cuenta nos hemos dado que está
estamos en esa lucha y hemos pasado de derrota en derrota. Vamos a leer, verso 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los feos, escribas, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaban pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando con doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, con esto, que han transmitido. Y muchas cosas hacen semejantes a estas. Llevando así a toda la multitud, les dijo, oigan todos y entiendan. Para oreja, amigo, escúchame y entiéndeme, porque mi oído escucha muchos sonidos, escucha la palabra de Dios. ¿En qué me quedé? Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hace 8 días José Luis nos compartió acerca de Juan 10:10, acerca del ladrón que no viene para hurtar, matar y destruir. Y el contexto de ese asunto son los falsos maestros y falsos profetas, ¿verdad? Que vienen a matar, a destruir y a robar. Sí, estamos ahí. Pero la mayor lucha que yo tengo es con lo que traigo hasta mis tuétanos, hasta mi sangre, que es la religión. El martes pasado dimos unos libritos como los que trae Ray de la buena semilla. Ahí estábamos afuera donde dan los pases a su. De repente se nos acerca una señora de edad avanzada, de mala cara, de mala gana. Me dice, oiga, ¿de qué religión son? ¿Testigos? ¿Cristianos? Porque ya ve cómo son, relatosos. Nos dan hojitas, nos dan libros. Me dice, señora, es que esto no es una religión. ¿Qué haces tú cuando te preguntan, o te han preguntado, oiga hermano, ¿de qué religión es? ¿Qué le dices? No escucho. No, ¿tienes así, verdad? Yo no tengo ninguna religión. Yo sigo a Jesucristo. Y en verdad sigues a Jesucristo. ¿Sabías que estamos en una religión aún aquí? Siguiendo tradiciones y mandamientos de los hombres. No lo podemos negar. Hasta los tuétanos tenemos la religión impregnada en todo nuestro ser. Me puse a analizar mi vida pasada religiosa antes de Cristo. Yo iba cuando quería a la iglesia. Cada que me pegaba la gana, iba a la iglesia. No me importaba tener un compromiso con la iglesia. Medio escuchaba
pero no oía. Es más, cada diciembre me paraba como una cuadra en un arbolito escuchando la palabra de Dios. Y siempre llegaba tarde, fíjate, porque decía, con que escuche el Evangelio, con eso estoy. Pero mi vida reflejaba todavía mi mala conducta. Golpeador, borracho, marihuano y tantas bellezas que yo tenía en ese entonces y que siguen ahí. Una religión. Y decimos, no, yo no tengo una religión. Soy seguidor de Jesucristo. ¿En verdad? No me contestes, pero analiza tu conducta. ¿En verdad estás siguiendo a Cristo Jesús? ¿A poco piensas que porque venimos el domingo, los martes a los estudios, los viernes a los demonios, al hospital, piensas que eso es cristianismo? ¿Es eso cristianismo? Es parte, pero no es el cristianismo. No es el cristianismo. Mira, hace unos meses tenía la costumbre de ayunar, Nico. Una vez me preguntan, estaba yo en el negocio, sentado con la cara medio triste. Hermano, ¿qué tiene? Estoy ayunando. ¿Y cuántos días lleva? 5. ¿5 días? No, 5 minutos. Me impacta porque, insisto, mi vida religiosa sigue operando hoy en día en Cristo Jesús. Se ve que en Cristo Jesús es un cambio de conducta, un cambio de caminar diferente. Por eso esos fariseos y todos los feos dijeron, oye, ¿por qué tus discípulos comen con manos inmundas? Fíjate cómo soy yo como cristiano. Juzgo a los de otras religiones, lo que no hacen, yo no lo hago. El día del evento estaba un varón con una gorra y me dice, un hermanito, no estás ahí, ¿verdad? Hermano Chuy, ¿verdad que este que está aquí con su gorra está ofendiendo a Dios? ¿Qué estaba viendo ese hombre? La apariencia. El religioso nada más ve la apariencia física de las personas. Es que ¿qué voy a decir? ¿Va a salir al aire? Los que están en Roma no hacen esto, no hacen otro, y yo no estoy haciendo nada de lo que yo ya sé. Ahora, si ellos no lo hacen porque están muertos, yo tengo vida y no lo estoy haciendo, pero si los juzgo. Es que sus imágenes y bla, 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 bla. Y es que los que están allá ¿cómo se llama? Los mártires, ¿qué es un mártir? Un testigo, ¿verdad? Es que aquellos que no sé qué, que no hacen, bla, 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 y yo no estoy haciendo nada. ¿Sabías que el fariseo ata cabezas pesadas y no quiere mover un solo dedo? Me he puesto a pensar cómo sería el fariseo de ese entonces con su esposa y con sus hijos. Un legalista, ¿verdad? No te pongas zapatillas porque son del diablo. Dije, oye, compadre, ¿qué son tus zapatillas? Tuyas, no te puedes comprar. No te pongas aretes porque son del diablo. Por cierto, mujeres, ¿quién trae pantalón? Ya están condenadas todas ustedes, mujeres. Porque aquí dice que faldita, bueno, hasta los tobillos. Es como somos religiosos. Hacemos las cosas nada más como una religión, es decir, cosas externas. Cuando Jesucristo el Señor va por ahí caminando y se encuentra una higuera y tiene hambre, ¿verdad? Entonces busca fruto y no lo halla. Esa higuera representa al pueblo de Israel. Puras ramas, puras cosas externas, Juan Carlos, y no había fruto. La religión nunca va a dar fruto, menos frutos, o quizá frutos sí, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es fruto y otra cosa son frutos. ¿Qué es fruto?
¿Qué me puedes decir? ¿Qué es fruto? Gálatas 5, amor, paz, gozo, paciencia. ¿Tú lo dices ahorita? Es el carácter de Cristo que tenemos que reflejar al mundo. Es el fruto que el Señor espera de nosotros. Y los frutos son las obras. Y nosotros nada más hacemos las obras como religiosos. Nada más obras. Qué vergüenza me dio a mí estar hincado ante el Señor. Otra cosa hincada, mano. He escuchado, humíllese al Señor. ¿Qué es humillarse? A ver, díganme, ¿qué es humillarse, Martín? ¿Postrarse nada más? ¿Ves cómo nada más es cosa externa? Humillarse, la humillación del ser humano es hacer nada más lo que el Señor te manda a hacer sin cuestionar. Porque el hincarse está pago. Esto es externo, pero la humillación es el corazón, que el Señor quiere que te humilles, que le obedezcas en lo que Él te manda a hacer. No es mostrarte de rodillas, es una falacia, es una cosa externa, es una religión más. ¿Y qué es, hermano? Me da una vergüenza. Me dio una vergüenza ir con mi papá a ofrecerle mis horas de ayuno. Y me recuerda el Espíritu Santo de Dios cómo estaba yo enojado con mi esposa. Y hemos venido al curso de matrimonios, de repente enojados. Y qué hermoso ver dos matrimonios separados, uno por allá y otro por acá. Cuando uno está enamorado, quiere estar con tu esposa, o no, Juan Carlos, que te caliente tu esposa o tu esposo, hablando de casar. Las solteras o las que no tienen marido está su esposo, el Señor Jesucristo. Viviendo una religión más, mis amados hermanos, haciendo puras cosas externas. Y lo interno no nos importa. Porque es más poderoso mis argumentos y mis tradiciones y mis mandamientos, porque yo sigo mandando aún en Cristo Jesús. El fariseo conocía la ley de Dios, ¿verdad? ¿Y la obedecía? No la obedecía. ¿La sabía? Sí la sabía. ¿Y la obedecía? Antes viene Jesús y rechazaron las enseñanzas de Jesús. El que vive en una religión rechaza las enseñanzas de Jesús. ¿Sabías que para Jesús es más importante una enseñanza que una predicación? Hace 8 días hablamos de Juan 10:10, hoy de Marcos 7, y después viene otro texto, a veces del Antiguo Testamento, a veces del Nuevo. En una enseñanza sistemática te va a forjar el carácter de Cristo. Y si no sé cómo actuar en la vida, ¿cuál va a ser el resultado? Voy a perder la batalla. Por eso me desanimo. Por eso sigo insultando a los que me rodean. Por eso sigo siendo un legalista. Primero con mi familia y después con los que me rodean. Es decir, soy un candil de la calle externa, pero en mi caso hay una oscuridad. Mire, si usted se pone a meter un poquito de estrella y presión, se va a espantar. Hombres con mucha sabiduría, ¿verdad? ¿Quién es el hombre sabio? ¿Qué? Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿verdad? ¿Pero qué es temor al Señor? No hacer el mal, es decir, apartarse del mal. Entonces, cuando yo trato mal a mi esposa, ¿qué estoy haciendo? Ya sé la ley, ya sé el mandamiento, y no lo hago. Quiere decir que estoy viviendo en una religión más.
Si te das cuenta que la verdad día tenemos que estamos en esa lucha, como no sabemos, no conocemos al adversario, nos sigue venciendo. ¿Sabes? Me pasé 11 años, cada fin de año, en el negocio pone suave. La gente trae dinero, trae sus aguinaldos, sus vacaciones, su sueldo. Hay mucha gente. ¿Y sabes cuál era mi pensar? Voy a dejar de ir a la iglesia por meterme a trabajar para aprovechar el día. ¿Y sabes cuánto junté? ¿Cuánto, Coco? Nada, Coco. Dejé de venir a escuchar la palabra de Dios, dejé de venir a congregarme, dejé de venir a tener comunión con mis hermanos y con mi Padre Celestial por ganarme unos dudosos pesos más. Es que hay que aprovechar, porque si no aprovecho, ya después ya no hay una religión más, dándole preferencia al trabajo que en lugar de venir a escuchar la palabra de Dios. Este año, jóvenes, falté a la iglesia, no, ningún domingo falté a la iglesia. Vengo, terminamos y me retacho en mi chamba a hacer los camarones. Y este año, Juan Carlos, me quedó un billete, fíjate. Y de ese billete hace más de un mes que todo está ahí. No se me ha escurrido de las manos, porque le estoy dando la preferencia al Señor. Pues hoy nos hablaba acerca de los falsos maestros y falsos profetas, ¿verdad? Religiosos. ¿Cuántos maestros y profetas aquí hay? ¿No hay ninguno? Yo veo todos, veo profetas y maestros, mujeres y varones. Estos fariseos buscaban un prosélito, ¿verdad? Recorrían grandes distancias para hacer un prosélito, uno que no era judío, ¿verdad? Para enseñarles sus tradiciones y mandamientos. Pero me pregunto, cuando dejaba de venir a la iglesia y irme a trabajar, ¿qué le están enseñando yo a mis hijos? Que primero es el trabajo. ¿Y Dios? Si yo me peleo con mi esposa delante de mis hijos, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? Y soy buen maestro ahí. Le estoy enseñando que cuando él se case, haga lo mismo que yo estoy haciendo con mi esposa. Le doy preferencia a mi chamba y a mi conducta. Un religioso más, como el fariseo. De verdad, mis hermanos, me sorprendí este año porque las ventas estuvieron bien en el tiempo normal, sin tener que hacer largas horas de trabajo, lo normal. Y me quedó un billete. Usted fue la testigo. Eso fue lo que el Señor me dio. Yo no dejé de venir a la iglesia, y no dejó de venir a la iglesia, y aparte de esto, he intentado practicar los principios que Dios nos ha dado. ¿Cuáles principios? Porque a veces somos truchas, nos centramos en la ley y dejamos a un lado los mandamientos de Jesús. ¿Sí, Aldo? La ley es dura, ¿eh? No es mala la ley, el hombre la hizo mala. ¿Sí? Los principios que Dios nos ha establecido el Señor es Mateo 5, 6 y 7. En esos 3 capítulos está la conducta que quiere el Señor para poder dar fruto y frutos y dejar de ser un religioso más como el escriba y fariseo. Otra característica de religioso critica
y estás pensando, ay, ese Chuy se me hace que se equivocó. Eso no es cierto. Está inventando. ¿O no hacían eso con Jesucristo? ¿No lo criticaban sus enseñanzas? Insisto, me pongo a pensar cómo sería el escriba y fariseo con su esposa, con sus hijos. Híjole. Y digo, no, hermano, yo no sigo una religión, yo sigo a Cristo. Y estás pensando, ese Chuy se equivocó, ese Chuy no sabe. No, yo no sé, no sé, nada más lo que dice el Señor aquí, yo lo repito. Yo soy un burro con zapatos, claro, porque tengo zapatos. El que habla es el Señor. ¿Sabes a quién rechazaban los escribas y fariseos? Sí, a Jesús, pero también a quién estaban rechazando, al Padre Celestial. Rechazaban sus enseñanzas, lo querían matar, porque Jesús los vino a desenmascarar que estaban en una religión más, con sus tradiciones y mandamientos, y los mandamientos de Dios los hicieron a un lado. No los quisieron. Lo sabían, pero no los quisieron. Esta palabra tiene dos títulos. Una, ¿por qué pierdo mis luchas? Y la otra es cristianismo o religión. Dice el apóstol Pablo, examinaos en qué campo estamos, qué estamos haciendo. Porque mira, mi hermano, si no hacemos eso, lo que Jesús nos manda a hacer, si no reflejamos el carácter, damos fruto y frutos, la sangre de Cristo fue en vano. La hacemos inmunda la sangre de Cristo, porque por eso pagó un precio, para cambiar nuestro carácter. Dice Jesús, conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? De que, entre muchas cosas, del pecado, de Satanás, del mundo que nos rodea, corrupto y de la religión, que créanme, lo estamos practicando y ni cuenta nos hemos dado. ¿Cómo me acuerdo yo cuando quería ir al templo de San Juan Bosco? Estaba yo en unas cuadras, unos pasitos, y a veces iba y a veces no iba. Y una vez, entre esas veces, me invitaron a una reunión de los de ellos, de los de Roma, que se llama MFC, que es Movimiento Familiar Cristiano. No sé si lo has escuchado. Ellos hacen eso. Es un curso tipo matrimonio, ¿sabes? Pero nada más es palabra. Y Jesús no nos mandó a hacer nada más a ser buenos oidores. ¿O sí? ¿Qué quiere el Señor que le haga más? Los hacedores, ¿verdad? No nada más oidores. Mira, ¿cómo nos damos cuenta cuando uno está practicando la religión? Me he puesto a pensar como hijo, el mandamiento que Jesús nos dio a nosotros como hijos, ¿cuál es? ¿Cuál es el? Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Antes de Cristo yo era un majadero con mis padres, los insultaba, los maldecía, no les daba chivo. Y me puse a pensar, en mi casa me dan de comer, me lavan, me planchan, me tienden mi cama, tengo mi cuarto aseado, y no doy chivo, y no conocí a Dios. Y ahora que conozco al Señor, ¿cuál es mi obligación? Tampoco lo hago. Qué triste es ver como hijo insultar a mis padres. No sé si los hijos tengamos derecho a insultar a los padres. ¿Cuánto das de chivo, hijo? ¿O no da chivo?
O piensas, yo trabajo, el dinero es mío. ¿Qué has puesto a pensar cuánto te costaría afuera de tu casa pagar renta, pagar luz, pagar agua, pagar quien te lave, pagar quien te haga de comer? ¿Ya pusiste a darte cuentas? ¿Cuánto pagarías? Y dices que eres cristiano. Las esposas, vamos a ver. Hay dos cosas que el Señor les ha mandado. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Quién dijo? Respeto. Son dos cosas, Eli. La primera, ¿cuál es? La primera es sujétate. La segunda es respételo. Y si somos cristianos, ¿qué tenemos que hacer? No escuchen voces. ¿Sí ves cómo estás poniendo tus tradiciones y mandamientos? ¿Sí ves cómo opera todavía el feminismo? ¿Sí ves que no te sujetas a tu esposo? Al contrario, le echas pleito, lo insultas, le tiras de manotazos. ¡Ey, volteame! Ah, pues cómo no, nos vamos. ¿Lo respetas a tu esposo? ¿Respetas a tu esposo cuando le llama la atención a tus hijos? ¿O te metes? No le digas nada porque pobrecito, está chiquito, con 20 años. Le va a dar aire en la nuca. O se pone de acuerdo con su esposo. Ama a su esposo, lo respeta, no lo exhiba, no exhiba sus debilidades. Porque lo que usted exhibe, se está exhibiendo a sí mismo. Los esposos, de eso no hay que hablar, de eso ya. ¿O no, Azucena? No hay que hablar de eso. ¿Somos perfectos, Juan Carlos? Se nos sale la santidad, ¿no? Como Moisés, ¿verdad? Cuando bajó del monte blanco, el Señor. 3 cosas para el hombre casado, ¿vale? 3 cositas. ¿Cuáles son? No, que la aguante Dios. ¿Sí? Amarla. ¿Qué ejemplo tenemos de amor a la esposa? Mira, ¿cuántas veces hemos leído en la Biblia que Jesús azota a la iglesia? Que Jesús trata con un pie a su esposa, que Jesús no valora a su esposa, que la desprecia, que la sobaja, que no le da su lugar como mujer, porque hizo Jesús, ya no hay varón y mujer, ¿verdad? Los dos juntos, por supuesto, el varón sigue siendo un cabeza de familia, pero la mujer no se puede sujetar al esposo si es un tirano. ¿Y sabes qué más fuerte? El escriba fariseo, con la ley en la mano, le pegaba a su esposa. ¡Ah! ¡Cállese, hija de Dios! Había sido otra cosa. La sobaja, no le da su lugar, no la respeta, no respeta a su persona como mujer. Pensamos que la mujer debe pensar igual que yo y no piensa igual. La mujer siente más que uno. ¿Me estoy yendo de religión o practico el cristianismo? ¿Sí ves por qué pierdo la batalla? Ahorita vamos a ver por qué se pierde. Otra cosa, vimos, ¿verdad? Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a su esposa. ¿La iglesia es perfecta? ¿Tu esposa es perfecta? Tampoco. Pero sí queremos a fuercitas que sea perfecta. Y que practique la palabra de Dios y yo no la hago. Ah, qué chistoso, ¿verdad? Mujer, aquí dice que tú hagas y hagas y hagas y yo no quiero mover un solo dedo. Eso no es religión.
estoy durmiendo? ¿Sí, ¿verdad, Eli? Bueno, ya vimos, marido ama a tu esposa. Si estás en el cristianismo, lo tenemos que hacer, porque los mandamientos del Señor son sugeribles. ¿Qué son hoy? Bueno, tú diriges unos hombres ahí en tu chamba. Tienes hombres a tu cargo. Y cuando les mandas, ¿qué tienen que hacer? Obedecer. En el cerezo, si no obedeces, te mandan al jacuzzi. Y varios meses. Los mandamientos de Dios no son sugeribles. El Señor manda y el siervo obedece. Dice el Señor, ¿verdad? Jesucristo, yo y el Padre somos uno. ¿A qué se refiere? Yo y el Padre somos uno. ¿Por qué dice Jesús, yo y el Padre somos uno? ¿Sabes a qué se refiere? Por supuesto hay unidad, pero para que haya unidad, Dios Padre, autoridad, y Jesús Hijo, obediencia. Por eso Dios ordena y el Hijo obedece. Por eso dice Jesús, por eso me ama mi Padre, porque siempre hago lo que me manda hacer. ¿Jesús es tu Señor? No escuchó. A ver, léame Lucas 6:46. Si Jesús es tu Señor, y piensa como esposo, como esposa, como hijo, como hermano. Lucas 6:46. ¿Ya vimos? ¿Qué dice Lucas 6:46? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Es Jesús tu Señor? Sí. Para el fariseo, Dios no es su Señor. ¿O sí? ¿No? Para el cristiano, Jesús es su Señor. El que practica el cristianismo, como decía mi hermano Nico, la iglesia primitiva, ¿qué hacía Nico? La doctrina de su Señor Jesucristo. Nada más hacían eso. ¿Jesús es tu Señor? ¿O eres tú tu propio Señor? Yo tenía un Dios a mi imagen y semejanza. El religioso tiene un Dios a su imagen y semejanza. Que no se meta con mi trabajo, Aldo. Que no se meta con mis horarios que tengo privados y especiales. Que no se meta con mis días de asueto. Que no se meta con mis novias. Tengo un Dios a mi imagen y semejanza. Un Dios de llaverito. De donde venía yo, no había compromiso, no había algo. Mi vida era una porquería, haciendo muchas cosas. Salía del templo y aleluya, amén, y para darle para adelante. Me persinaba en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y vamos. La religión no nos cambia. La religión, que si uno quiere nada con la religión, Él quiere una relación personal contigo para cambiarte ese carácter que tenemos los seres humanos. Tenemos que entender que mi carácter, el que tengo, tiene que ser transformado a imagen y semejanza de Jesús. Pero si no recibimos enseñanzas, ¿cómo vamos a aprender a saber qué hacer? ¿Cuántas veces Jesús pasó enseñando? ¿Y cuántas predicando? ¿Qué se lo sabe? Jesús pasó 43 veces enseñando. Se pasó 3 años y fracción con 12 hombres enseñándoles.
viendo a aquellos y escuchando la palabra de Dios que Jesús hacía y decía. Por eso la gente que miraba a Jesús dice, bueno, ¿y quién es este como a quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos? Porque lo que decía Jesús, eso lo hacía. Y el religioso nada más dice. Inclusive yo soy ahorita en el asunto, puedo estar predicando la palabra de Dios y no lo estoy haciendo. Qué fuerte es esto para mí, darme cuenta que estoy en una lucha con mi religión y me está ganando la batalla. Léanme por favor Juan 1:14 para ver por qué pierdo las batallas. Así con voz de hombre, a ver Luis, ¿me puedes hacer el favor? Juan 1:14. Nada más la primera parte, Luis. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hasta ahí. Y aquel verbo, ¿qué es el verbo? La palabra. El hombre que estaba en la lucha en aquel campo de higueras, se le pegó la espada en su mano, se hizo carne y por eso salió victorioso. Cuando el ser humano hace carne la palabra de Dios, vas a salir victorioso en todo lo que hemos visto. Mientras no hagas carne la palabra de Dios, no va a pasar nada. Una sola cosa, vamos a salir derrotados. Y el verbo se hizo carne. ¿Se acuerdan la película del libro de Elías? Un hombre que traía la palabra, y no vamos aquí, la vivía va con unos hombres, le presentan una chamaquita muy hermosa a que tenga con él relaciones sexuales. ¿Y qué dijo este hombre? ¿O no fue cierto? Después le ofrecen un billete para comprarlos. ¿Y qué hizo? Siguió con su carrera. Porque la palabra estaba hecha carne en su vida. No es cuánto sabes, cuánto haces, o cuánto hacemos y cuánto sabemos. Hay hombres que saben la Biblia de Génesis 1, Apocalipsis 22 y hasta la ley. Pero ¿cuántos de esos que te sabes lo has hecho carne en tu vida? ¿Cuántos de los textos que tú te sabes los has hecho carne en tu vida? Y el verbo se hizo carne, la palabra de Dios, la espada del Señor en Jesucristo se hizo carne. Y este hombre salió victorioso. No digo que no vas a dejar de tener problemas, no, siempre van a existir. Pero en cada problema va a salir victorioso. Aún en la religión, si ponemos por obra la palabra de Dios, si la hacemos carne, va a haber una victoria. ¿A quién le gusta perder? Mira, ayer me echaron carrilla a mi hija. ¿Por qué crees? Porque perdió el león. Por eso no quería venir a predicar. Ya perdió el león. Me da coraje perder. ¿A usted le gusta perder? ¿A quién le gusta? ¿A ti, Juan Carlos? ¿Perder en tus negocios? ¿Te gusta ganar? ¿A quién no le gusta ganar? ¿A ti, Coco? A todos nos gusta ganar. Pero si ponemos por obra la palabra de Dios, siempre vamos a salir victoriosos. Insisto, esposo y esposa, padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos. No tenemos que practicar una religión más. En este caso me regreso a mis hermanos. Por eso la gente que nos observa dice, no, pues son iguales, no hay diferencia. Yo no tengo religión. Yo sigo a Cristo. En verdad seguimos a Cristo. En verdad estamos haciendo lo que Cristo Jesús nos manda a hacer. Con el mandamiento del Señor,
del Padre Celestial, los mandamientos de Jesús y los mandamientos del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero hay gente que se queda en la ley, pero con mucha astucia. Nosotros tenemos que seguir los mandamientos de Jesucristo. Él dice en Mateo, ustedes oyeron que fue dicho referente al adulterio, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que si tú, Chuy, miras a una mujer y la codicias, ya estás adulterando. No robarás, y sigo robando. Y a veces nos escudamos en la iglesia para seguir robando afuera, fíjate. Es decir, que la palabra de Dios no está haciendo carne en mi vida. Nada más la escucho, entra por aquí y sale por acá. De verdad te confieso que cada que iba a misa, no me acuerdo haber escuchado ninguna palabra de Dios. No sé dónde estaba mi mente. No me acuerdo ningún texto bíblico que nos dieron. Nos daban hojitas, ¿verdad? Con el Evangelio. ¿Quién sabe qué decir estas cosas? Y mi vida sigue siendo como la del mundo entero. Adulterando, robando, golpeando, insultando. ¿Qué vas a hacer cuando te pregunten, hermana Aso, ¿de qué religión es usted? ¿Qué vas a decir? Hermano Moy, ¿de qué religión es usted? ¿Qué le vas a decir? Hermana Paula, Santísima Paula, ¿de qué religión es usted? Martín, ¿de qué religión eres tú? No, pues yo no tengo religión. Cuando la verdad, mis hermanos, con todo respeto, estamos llenos de eso. Estamos saturados de religión. Tenemos que hacer lo que Jesús nos manda hacer. Y eso cuesta, mis hermanos. Y es esa lucha conmigo mismo, religioso, que siempre la estoy perdiendo. Porque no hago la palabra de Dios, no se me pega. Parece ser que tengo mi cabeza de teflón, no se pega nada. Y como no se pega, pues no la pongo por obra. ¿Se acuerdan que José Luis nos compartía acerca de que expulsamos a un demonio? Sí, ¿se acuerdan? ¿Está de acuerdo en que podemos expulsar demonios? ¿Podemos predicar la palabra de Dios? ¿Podemos hacer milagros? ¿Sanar enfermos? Pero ¿sabes qué te puede decir Dios a ti y a mí? Haciendo estas cosas. A ver, léame Mateo 7, 22 y 23. ¿Está esto grueso? Está grueso esto, sí. Mira, yo he predicado la palabra de Dios. He expulsado demonios. Se han hecho milagros. El Señor a través de mí. Pero mira, ¿qué me puede decir Dios a mí? A mí que estoy predicando. Por cierto, ¿ya les dijeron a ustedes cuánto les va a costar esta predicación? Porque venimos desde tierras lejanas de la 10 de mayo, ya baile tanteando. Entre más lejos está más caro. A ver, léame. Fíjese bien. Al diablo no le preocupa que usted haga milagros. No le impacta que expulse demonios. No le preocupa que usted sane enfermos. Ni a Jesús menos. A Jesús no le importa que sanes enfermos, que expulses demonios, que hagas milagros. Porque, ¿quién lo puede leer? A ver, Mateo 7. ¿Qué dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, nosotros profesamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero
lo hicimos en tu nombre, Señor, porque el nombre del Señor es poderoso. Dice él, ¿verdad? En mi nombre van a hacer esto, lo otro, aquello. Pero ¿por qué le dice, apártate, maldito? ¿Por qué le dirá maldito? ¿Mandé eso? Porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. La religión, mis hermanos, donde vimos todo, no se hace la voluntad de Dios, se hace la voluntad de mandamientos y tradiciones de los hombres. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y dicen por ahí, ¿verdad? Es que es el mismo Dios. ¿Será el mismo Dios? Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre sané a fulano, soltaba mi manjar. Y parece que Dios, que escucho que me dice el Señor, apártate de Jesús García Barajas, me das asco, maldito. Fíjate qué palabras tan fuertes del Señor. Haciendo milagros, sanando enfermos y expulsando demonios. Y me dice, sácate. La religión no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo. No hay relación. No hay. ¿Sabes que la religión mató a Jesucristo? ¿Sí sabes eso, verdad? ¿Y sabes atrás de quién está la religión? ¿Quién? Satanás. Y hacemos lo que Satanás nos manda a hacer. Fíjate, qué carajo el asunto. Viviendo una religión más, haciendo lo que el diablo nos manda a hacer. Y parece ser que se parecen, pero no es así. Una religión más, hijo. Por eso se acaban los grupos, hijo. Por eso la gente no quiere escuchar las enseñanzas de Jesús, porque rechazan a Jesús. A mí no me rechazan, hay que rechazar a Jesucristo. Si ustedes están burlados de mí, yo creo que no. De mí no murmuran del que dijo la palabra. Insisto, la religión no tiene nada que ver con una relación personal con el Señor Jesucristo. No hay. Vete pensando, ahora ya sé por qué estoy perdiendo las batallas. ¿Por qué todavía adultero, fornico? ¿Por qué todavía está en mí el pecado de la lascivia? ¿Por qué me vence el hurto, la envidia, la soberbia? Porque no he hecho la palabra de Dios. Carne. Ya para concluir, ¿qué dicen? Gloria a Dios. Para concluir, resultados de hacer carne en la palabra de Dios. Esa espada que tú tienes y que yo tengo, la palabra de Dios, la espada, es para hacer la carne. ¿Cada cuándo? Todos los días. Jesús dice, ¿me quieres seguir a eso? Sí, ¿cómo no? Entonces muérete cada día. Toma la cruz, camina. Es decir, niégate a ti mismo. Haz carne en la palabra de Dios. Salmo 1. Para ver resultados de poner por obra la palabra de Dios. Estaba viendo las características del que practica una religión, y son estas, mira. Es criticón, rechaza las enseñanzas del Señor Jesucristo, lo cuestiona. A ver, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? A ver, va cuando quiere a la iglesia, y por lo tanto no puede dar fruto ni frutos. Y nada más encontré una sola característica del cristiano. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál, Vicky?
¿Eh? ¿Sabes cuál es la característica principal del cristiano? Obedecer. La principal característica, obedecer. No hay más. ¿Obedecer qué? Lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y quizá pienses, ese Chuy ¿a poco es un santo? ¿A poco si lo hace? No, yo también tengo luchas como tú, como todos ustedes tienen luchas. Y a veces fracaso, a veces me soy vencido por mí mismo. En Mateo 4, ¿cómo Jesús venció la tentación? ¿Se acuerdan? ¿Cómo la venció? Con la espada. Está escrito, está escrito y está escrito. Ahí están las victorias, Juan Carlos. Hacer la palabra de Dios carne. Que se te pegue la espada, la palabra a tu carne. Es decir, practícala o practiquémosla. Resultados de poner por obra la palabra de Dios, es decir, hacer la carne. Salmo 1. Si quieres ser bendecido, ¿verdad? Por supuesto que sí, todos queremos ser bendecidos, ¿verdad? ¿Ya estamos ahí? Salmo 1. Dice así: bienaventurado, bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, porque puso por obra la palabra de Dios, la hizo carne. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto, carácter, se va a parecer más a Jesucristo, el que pone por obra la palabra de Dios. Dará fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué? ¿Tú sí ves que es bueno hacer la palabra de Dios? Es bueno ponerla por obra, hacer la carne, para que todo lo que emprendas te vaya bien. ¿No dice así también la ley, Luis, de Deuteronomio 28? Que acontecerá que si escuchas y pones por obra, van a venir por ti, sobre ti, todas esas bendiciones y te alcanzarán. Yo me gusté con esta palabra. Yo pienso que también tú, aunque de repente cuando la palabra de Dios nos cala, es porque ahí está obrando el Señor. Yo soy consciente de que todos traemos eso en la sangre, en la religión. Se puede acabar, hijo, haciendo por obra la palabra de Dios, hacer carne la espada. Ya para concluir, Samuel, estamos ahí, ¿verdad? ¿Sí les dije que íbamos a volver? Y con eso termino, y que Dios nos bendiga, y que esta palabra que hemos escuchado de parte de Él sea carne en tu vida. No la deseches. Verso 10. Ese se levantó y dio a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de Él, tan solo para coger el botín. Dios, el Señor, está atrás de ti cuando llevamos la palabra de Dios y nos va a dar la victoria. La victoria. Depende de ti, depende de mí. Ya Dios me habló, ya Dios nos habló. El asunto es, ¿qué viene después? Ya la escuché. Ahora hay que retenerla y ponerla a práctica. Eso no es fácil. Es una lucha con mi yo mismo. Constante. ¿Sabes cómo soy yo? Soy como Goliat. ¿Cómo era Goliat? Soberbio, altivo, independiente. Así era yo, y sigo siendo.
Hagamos, mis hermanos, la palabra de Dios carne. Esa espada que tenemos hoy en día, si la carne, y verás que el Señor nos va a dar la victoria en todo lo que está en nuestra vida. Que Dios te bendiga, amigo.